Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Gracias por vuestro tiempo, por vuestro interés en este contenido. Espero que os aporte conocimiento, espero que sí, y sobre todo recursos y resolver muchos mitos y errores que suele haber en esto de la nutrición, el entrenamiento. La idea es no solamente hablar de las estrategias a nivel nutricionales, que hay muchas por ahí, todo depende, sino unir las estrategias nutricionales con las estrategias de entrenamiento, porque no podemos ir haciendo una cosa en un sentido y otra en otra. Entonces, vamos a intentar unir esos dos criterios de cómo conseguir las máximas posibilidades o los resultados más óptimos desde el entrenamiento, cómo lo estructuramos bien y aspectos nutricionales, pero sobre todo desde el entrenamiento, que es mi área, aunque ya os digo, veremos algunas cositas de nutrición, de suplementación para resolver dudas, pero conectado con el entrenamiento. Así que vamos a ver todas estas estrategias quemagrasas, que no me gusta llamarle quemagrasas, pero bueno, así nos entendemos todos. Realmente es optimizar el proceso de lipólisis, es decir, que nuestro organismo, a nivel de obtener energía, intente buscar de la forma más efectiva posible el obtener la energía a través de los depósitos de grasa que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es blanco o negro de esta forma o de la otra, sino que depende de muchas opciones. Y es lo que voy a intentar transmitiros desde aquí, aclararlo y si después tenemos dudas, pues las resolvemos. Bien, vamos a por ello. Aquí tenéis un gráfico de cuál es nuestro planteamiento inicial. Tenemos, por una parte, todo lo que consume calorías, que lo tenéis aquí, todo lo que es el metabolismo basal, es decir, la energía que consume nuestro cuerpo por mantener las constantes vitales, es decir, por estar vivos, aunque estemos en reposo, nuestro cuerpo consume una serie de calorías para mantener los sistemas, la masa muscular, todo esto. Entonces, eso es mucho más, o bastante más del 50% en personas activas. Nos interesa que el metabolismo basal sea cada vez más elevado. Eso es síntoma de una buena salud a nivel muscular, porque el músculo es un gran quemador de grasas. Entonces, mientras más seamos capaces de elevar el metabolismo basal, pues mejor, más calorías quemaremos en reposo. Bueno, tenemos en el metabolismo basal la termogénesis, que es la energía que invierte nuestro organismo en transformar, sí, en transformar las moléculas que ingerimos a través de la dieta, a guardarlas en el músculo a través de glucosa, proteínas, grasas y tal. Esto es algo que es difícil modificar, no es significativo, entonces aquí no me voy a parar mucho. Después tenemos el NEAT, que el NEAT obedece o hace referencia a a la energía que consumimos a lo largo del día en nuestras actividades diarias. No es entrenamiento, pero sí es ejercicio físico. ¿Cuáles son esas actividades? Pues prácticamente tres, o las tres más importantes son caminar, subir escaleras y tener niños pequeños. El tener niños pequeños consume un montón de calorías. Pero sí que es cierto que todo lo que hagamos a lo largo del día de caminar un poco, subir, bajar escaleras, acompañar nuestra actividad física del entrenamiento con el movernos un poquito más, desde luego tiene significado, ¿de acuerdo? Mucho más de lo que pensamos. Entonces, que yo esté entrenando una hora y después de 23 horas sentado, pues no es la mejor opción. Lo ideal sería que a lo largo del día hiciéramos algo de actividad física. Vale, entonces tenemos el metabolismo basal, la termogénesis, las actividades que hacemos a lo largo del día y, lógicamente, el entrenamiento. Aquí es donde me voy a parar porque aquí es donde hay más mitos, más errores, más dudas y, desde luego, una visión más contemporánea. Entonces, vamos a centrarnos en cómo optimizar el entrenamiento para que consigamos quemar muchas más calorías y además tirando de grasas, que es lo que nos interesa, no de masa muscular, ¿de acuerdo? Si yo hago entrenamiento como el que vamos a ver ahora, que es un entrenamiento concurrente, que significa esa simbiosis o esa unificación del trabajo de fuerza con el cardiovascular, vamos a conseguir que nuestro metabolismo basal sea más elevado porque si hacemos entrenamiento de fuerza, el músculo es metabólicamente tiene una demanda metabólica muy elevada. Es decir, nos cuesta muchas calorías mantener a un músculo activo. Por lo tanto, un gran quemador de grasa es la masa muscular. Mientras más masa muscular activa tengamos, más metabolismo basal elevado. Mantener al músculo en su estado de forma de almacenar glucógeno, de hipertrofia, de un músculo activo,
realmente es el gran quemador de grasas, es el que nos va a elevar el metabolismo basal. Por eso debemos contemplar de entrada ya que el entrenamiento de fuerza debe tomar protagonismo en nuestro objetivo, aunque sea quemar grasa. Bien, ahora veremos cómo lo orientamos. Entonces, todo lo que sea entrenamiento y actividad física, pues va a conseguir un metabolismo basal mucho más elevado. Y a nivel de ingesta calórica, debemos tener en cuenta que no nos interesa a priori bajar mucho las calorías, porque eso a medio y largo plazo, sobre todo a largo plazo, no es sostenible. No es sostenible y a largo plazo una ingesta calórica muy por debajo de las necesidades que nos está demandando el entrenamiento puede causar un efecto de rebote de bajar el metabolismo o incluso degradar a la masa muscular. Entonces vamos a ver por una parte cómo conseguir quemar más calorías y por otra parte vamos a intentar ver estrategias de cómo de vez en cuando hacer un pequeño déficit calórico. Bien, vamos a por la primera parte, que es la parte del entrenamiento. Y en esta parte del entrenamiento es lo que os decía. Vamos a ver un entrenamiento concurrente, es decir, unir, tener la sinergia de la parte de fuerza con el cardiovascular. Ya sabemos, o deberíais saber de entrada, que hacer cardiovascular, solamente trabajo aeróbico, no es la mejor forma de conseguir quemar grasas. ¿De acuerdo? No debo hacer solamente cardiovascular, sino hacer entrenamiento de fuerza y de cardio. Esa sinergia de la fuerza y el cardio va a conseguir una involucración de la lipólisis mucho más elevada que si solamente hacemos trabajo cardiovascular. Hemos dicho que mientras más trabajo de fuerza, más masa muscular activa, más metabolismo basal elevado voy a tener. Entonces, esta es la estructura que a priori vamos a ir viendo por niveles, desde lo más sencillito hasta lo más exigente, terminando con un HIIT, un Tabata y todo esto, que ahora lo vamos a ver. Pero esto sería el trabajo, el tipo de sesión más sencillito o lo más básico, que sería hacer nuestro trabajo de activación, que debería ser, ya sabéis, 5 o 10 minutitos sería lo ideal. Después hacer nuestro entrenamiento de fuerza y finalmente realizar el trabajo cardiovascular. Siempre al final. Hacer entrenamiento de fuerza al inicio va a conseguir, por una parte, quitar parte del glucógeno muscular y, por otra parte, muy importante, estimular al sistema nervioso y empezar a volcar hormonas muy interesantes para quemar grasas, adrenalina y noradrenalina, que son las catecolaminas. Así que cuando yo voy a hacer mi entrenamiento cardiovascular, voy a encontrarme una situación muy favorable para quemar grasa en nuestro organismo, que es estar ya un poquito por debajo, los niveles de glucógeno un poquito más bajos, con lo cual voy a acceder antes a las reservas de grasa y por otra parte un clima hormonal muy favorable para quemar grasa. Si yo lo hago al contrario, el cardio al principio, pues sí, voy a quemar glucógeno, pero cuando voy a hacer entrenamiento de fuerza, primero estoy fatigado y después el entrenamiento de fuerza, las contracciones musculares no les gusta o no tienen muy fácil ir a por las reservas de grasa para funcionar. Prácticamente no pueden, tienen que ir a por glucógeno. Así que no optimizo la lipólisis, la quema de grasa. Por lo tanto, resumiendo, importante, cuando hagamos entrenamiento concurrente en la misma sesión de fuerza y cardio, la fuerza al principio, de forma significativa, en un trabajo, quizás si nuestro objetivo es perder grasa, pues un trabajo de fuerza-resistencia, un total body conditioning o incluso trabajo de hipertrofia. No sirve, el caso es que haya un entrenamiento de fuerza que sea considerable, que sea significativo para ir degradando ya las reservas de glucógeno. Y luego, cuando termino mi entrenamiento de fuerza, que tengo capacidad suficiente, hago el cardiovascular. Ese sería el orden adecuado. ¿Que hago 10 minutitos al final? Genial. ¿Que hago 20? Estupendo. ¿Que hago 30? Pues estupendo también. Entonces, esto lo podría hacer todo el mundo. Incluso hacer algo de trabajo cardiovascular al final va a conseguir favorecer la recuperación, va a eliminar sustancias de desecho que quedan en el músculo de esas contracciones musculares. Entonces, todo lo que sea hacer cardio al final siempre es la mejor opción. Entonces, esto es lo más sencillito, lo más básico. Pero también tenemos la posibilidad, como veis aquí, de hacer un cardio intercalado, lo que se llama un interval training.
Esto para muchas personas es más ameno, más motivante que el luego hacer, pues imaginaos, 30 minutos de caminata en la cinta, lo mismo es aburrido, o 40 minutos en la bici, es un poquito aburrido. Entonces, hay personas que les gusta un poquito más ir intercalando y también es buena opción, como esta, hacemos nuestra parte de activación y después vamos alternando el trabajo de fuerza, pues 2 ejercicios en super serie, imaginaos, pues unos fondos, unos push-up, unos press con mancuernas con un jalón anterior o con un remo invertido, con un remo en TRX. Vamos alternando esos 2 ejercicios que vienen a ser pues unos 10 minutitos como mucho y hago mi cardio de 5 o 10 minutitos. Continuo, variable, adaptado a ese nivel y vuelvo a por a mi segundo bloque de ejercicios de fuerza. 2 ejercicios en super serie, pues imaginaos, puede ser luego sentadilla y puede ser un trabajo de press de hombros. Alterno esos 2 ejercicios y hago otros 5 o 10 minutitos de cardio. Y voy a por el tercer bloque de fuerza, hago mis otros 2 ejercicios, pues imaginaos, un poquito de brazo y un poquito de core, de abdominales, y termino haciendo otros 5 y 10 minutitos de cardio. Con lo cual, he hecho mis 30 minutitos de cardio intercalado en bloques de 5 o 10 minutitos. Pues voy alternando un bloque de fuerza con un bloque de cardio, un bloque de fuerza con un bloque de cardio. Habría un trabajo más intervalado. Entonces, esto para muchas personas resulta más ameno, más motivante, más adheriente a su entrenamiento, entonces también me sirve, ¿de acuerdo? Estas 2 opciones, la anterior que sería fuerza y después cardio, está bien, que nos apetece un día cambiar para tener algo distinto a nivel de estímulos o que nos motiva más, pues hacemos este tipo interval de fuerza, cardio, fuerza, cardio, fuerza, cardio, que para mucha gente resulta más a menos. También, ¿de acuerdo? Al caso es que al final unamos la sinergia de ese entrenamiento de fuerza y cardiovascular. Vale, tenemos ahí ya 2 opciones de trabajo de fuerza y cardio y vamos a ir a por una opción un poquito más elevada y es hacer un trabajo metabólico, un trabajo cardiovascular, pero mucho más elevado en intensidad. Esto es para personas que ya lógicamente estén entrenadas, tengan un buen nivel de forma, de acondicionamiento físico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hacer nuestro trabajo de activación, nuestro calentamiento, pero antes de empezar nuestra sesión de fuerza, lo que vamos a hacer es un HIIT, un trabajo de elevada intensidad, de corta duración al inicio. Eso va a hacer, como veis aquí, que aumente o se estimule la secreción de una hormona muy importante, tanto en hombres como en mujeres, que es la testosterona. Esto no va a ser la panacea y no va a hacer que la testosterona venga arriba y nos transformemos muscularmente en alguien hipertrofiado. No, es simplemente dar ese estímulo para que haya un clima hormonal muy favorable para quemar grasa. La testosterona es una hormona anabólica, pero también lipolítica, es decir, que estimula la degradación de los ácidos grasos, activa la lipólisis para obtener energía a través de los ácidos grasos, con lo cual es bueno dar ese estímulo hormonal para que la testosterona esté ahí. Además, este entrenamiento o este intervalo de alta intensidad al inicio también va a despertar al sistema nervioso y va a estimular a esas catecolaminas, con lo cual tenemos ese estímulo también importante para ahora cuando yo vaya a hacer mi entrenamiento estar en una situación de actividad mucho más elevada. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verlo. Aquí en el entrenamiento HIIT tenemos 3 opciones para principiantes, y esto no significa sedentarios, sino gente que empieza a hacer su entrenamiento intervalado, para personas de nivel intermedio, que es la mayoría, yo me incluyo ahí, y después tenemos el avanzado, que es para hacerlo de forma muy puntual o para objetivos de rendimiento, para gente muy entrenada, porque ya es muy exigente. El lactato se dispara y mucha gente no está preparada para afrontar un entrenamiento como el que vamos a ver en el último término, pero de forma puntual se puede ver, se puede hacer. Entonces, vamos a ver, el entrenamiento HIIT, el entrenamiento de alta intensidad para principiantes, que debería tener un ratio de 1,5, es decir, por ejemplo, vamos a hacer 60 segunditos de trabajo cardiovascular intenso, un minutito a tope o a un nivel exigente y recuperamos 90 segundos, minutito y medio. Entonces, un minuto de alta intensidad, un minuto y medio de recuperación activa, ¿de acuerdo? De pie, caminando, respirando hasta recuperar el aliento y ¡pum! Volvemos otra vez. Ahora vemos series, ejemplos prácticos y todo esto. Ese sería para empezar
el HIIT para esas personas que empiezan a tomar contacto con el HIIT. No nos vayamos ya a un Tabata porque ni lo vamos a optimizar y posiblemente tengamos agresión mecánica. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el C-ratio de 1, 1,5 es el ideal para empezar y suficiente para no hacer ya un cardio suave, mantenido, continuo, sino hacer un trabajo ahora sí de subir y bajar la frecuencia cardíaca y con involucración, lógicamente, del sistema muscular. Esto es lo que se llama entrenamiento metabólico ya a considerar, lo que se llama estrés metabólico. Vale, eso sería para principiantes. Para intermedio sería 1-1, 1-1, es decir, un minutito de trabajo de carga, de elevar la frecuencia cardíaca a tope, de llevar al cuerpo a ese estrés metabólico elevado y un minutito de recuperación. Y vuelvo otra vez, uno de carga, uno de recuperación activa, nada de irse al suelo, nada de sentarse, mejor de pie y caminando. ¿Hasta cuándo? Hasta que recupere el aliento en este trabajo intermedio. Lo recupero, pum, vuelvo al siguiente, pero más o menos es eso, un minutito de carga, un minutito de recuperación. Ahora lo vamos a ver. Y después tenemos el avanzado, que sería un ratio 2-1, es decir, el doble de carga que de recuperación. Como veis, ya lo que intentamos es no hacer una recuperación completa. Y serían intervalos no ya de un minuto, sino mucho más reducido, porque la intensidad ahora es muy elevada. ¿Qué tendríamos de ejemplo? El clásico, 20 segunditos de trabajo a tope, a más no poder, con 10 segundos de descanso. Ahora vamos a ver otras estructuras, ¿de acuerdo? Esto sería un entrenamiento HIIT, que no sería bueno hacerlo todos los días, ¿de acuerdo? Podemos intercalar un día cardio, perdón, un día fuerza y cardio al final un poquito suave y otro día un HIIT. No hacer HIIT todos los días porque al final nos vamos a sobrecargar, vamos a caer en sobreentrenamiento o en agresión mecánica. Ahora vamos a ir viendo todo esto. Entonces el HIIT, pues como pongo aquí, más o menos en gente ya entrenada en forma, 2-3 veces a la semana sería lo máximo. ¿De acuerdo? 2 a la semana estaría bien, porque otro día lo mismo hago un cardio continuo, otro día hago fuerza y después un poquito de cardio al final. El día de piernas yo no considero o no aconsejo entrenar el HIIT, porque el HIIT suele involucrar mucho a las piernas, entonces puede interferir en la mejora de la fuerza cuando entrenamos piernas. Entonces el día que hago tren superior, HIIT. El día que hago piernas, pues un poquito de cardio al final estaría bien, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. Vale, vamos a ir viendo cositas. Este HIIT, este entrenamiento de alta intensidad inicial para gente que empieza a tomar contacto con el HIIT, podía tener estructuras como esta. Más o menos debería durar eso, entre 5 o 10 minutitos más o menos. Hay gente que tolera un poquito más, hay gente que un poquito menos, pero más o menos. ¿Qué estructuras? Pues 4 series de 60 minutos a tope, entrenamiento intenso con 90 segundos de recuperación. 60 carga, 90 de recuperación y repito 4 veces. Eso me va a durar esos 10 minutitos, ¿de acuerdo? Al principio del entrenamiento. Bueno, hago mi fase de activación, el HIIT al principio de esos 10 minutitos y después hago mi trabajo de TBC, de fuerza, de lo que sea. Y otra opción que me gusta un poquito más, porque a veces estar un minuto haciendo entrenamiento intenso, hay mucha gente que no lo tolera, va bien los 30, 40 segundos, y por mi experiencia y por lo que veo, los 15 últimos segundos está ya bajando bastante la intensidad. Entonces, o lo repartimos bien o bajamos un poquito y hacemos este tipo de entrenamiento. 4 bloques, 4 series de 40 segunditos, 40, 45, 45 segunditos intenso, que es más llevadero, es más sostenible, y un minutito de recuperación. Y otra vez, 40-45 intenso, un minutito de recuperación. Y así estoy 6-7 minutitos. Igual, al principio del entrenamiento y después sigo con mi entrenamiento de fuerza. Esto va a conseguir estimular al sistema nervioso, quemar ya glucógeno, mantener una tasa metabólica elevada. Es un gran estímulo para elevar esa tasa metabólica. En estas personas que empiezan a tomar contacto con el HIIT, con el entrenamiento metabólico, en esta primera etapa inicial, entre cada serie, después en esos 90 o 60 segundos de recuperación, tengo que recuperar el aliento totalmente. Si voy a la siguiente serie todavía jadeando, es que no me he recuperado o no estoy preparado. ¿De acuerdo? O bajo un poquito la intensidad. La referencia es esta, porque hay mucha gente que se guía por la frecuencia cardíaca y en estos intervalos relativamente cortos, la frecuencia cardíaca suele tardar, tiene un ajuste con cierto retardo que a veces no es tan fiable, ¿de acuerdo? Entonces, las sensaciones que tengamos muchas veces, si no siempre para mí, es bastante más importante, que tengamos esa sensación de que he hecho mis 40 segunditos y antes de ir a por los siguientes 40 segundos a tope, he recuperado el aliento. ¿Cómo se lo sé? Que podría volver a hablar.
podría tener una conversación. Si no puedo hablar, solamente tener monosílabos de sí, no, no. Es que no estoy preparado. Entonces, que pueda volver a hablar, ¡pum! Voy al siguiente bloque, ¿de acuerdo? Más o menos es una referencia. Bien, esto sería con respecto a ese trabajo inicial. Hacemos nuestra fase de activación, nuestro hit inicial de 6-7 minutitos y después nuestro trabajo de fuerza tipo TBC, es decir, trabajo de fuerza-resistencia. Y si quiero, al final estaría bien añadir otros 5 o 10 minutitos de trabajo cardiovascular, pero ya suave, ya nada de hit. ¿Por qué? Porque puedo unir lo que veíamos antes, todo esto del hit y el trabajo de fuerza va a conseguir quemar muchísimo glucógeno, degradar las reservas de glucógeno y cuando he terminado aquí, seguramente esté en una situación muy favorable para seguir quemando grasa. Así que puedo añadir 5, 10, 15 minutitos de trabajo cardiovascular ya moderado, suave, moderado, para seguir quemando grasa, seguir optimizando ese trabajo y además esos 5 o 10 minutitos al final de trabajo cardiovascular moderado va a permitir, va a favorecer la recuperación a nivel muscular. Ese músculo seguramente se ha quedado lleno de metabolitos de desecho, de ácido láctico. Entonces, si yo al final no me recupero bien, voy a ir a los 2 o 3 días acumulando falta de recuperación, fatiga. Y eso a medio plazo, pues puedo caer en sobreentrenamiento. Así que para favorecer la recuperación, estaría bien añadir esos 5 o 10 minutitos al final de trabajo cardiovascular. Este trabajo de activación, nuestro HIIT, nuestra fuerza y 5 o 10 minutitos al final, en 1 hora debería tenerlo listo, ¿de acuerdo? 1 hora, hora y cuarto, esto ya depende de cómo tengamos el tiempo para tener una activación más elevada, más trabajo de fuerza, pero más o menos un poquito más de 1 hora y no más, porque a partir de 1 hora y media ya empieza a segregarse cortisol, ¿eh? Y el cortisol no nos interesa. Entonces, tiene que ser corto e intenso. En menos, sobre 1 hora, 1 hora y cuarto, puede ser también. Tengo que haber terminado todo esto, ¿de acuerdo? Estar ahí 2 horas entrenando no suele ser buena idea. Acordaros, más no es mejor, mejor es mejor. Entonces, apuesto por cada vez más intenso, no más largo, a no ser que mi objetivo sea correr maratones. Estamos hablando ya de otro objetivo. Pero si yo quiero optimizar, elevar la tasa metabólica, apostar por la intensidad. Bien, esto sería un ejemplo. Vamos a ver este. Entonces, os voy a demostrar un ejemplo que la gente le llama mucho la atención y que suele venderse por ahí y que para mí es totalmente incorrecto, que sería este. Vamos a ver 4 bloques de 60 segundos y 90 segundos de recuperación, 10 minutos, un hit para iniciar. Entonces, ¿qué hago? Pues 60 segundos haciendo burpees, como este ejercicio, ¿no? Un clásico, el burpee, abajo, arriba, salto. ¿Qué es lo que pasa con esta selección del burpee? A mí ya sabéis, si me seguís, que el burpee no me gusta mucho. Y no me gusta no porque no genere esa elevada frecuencia cardíaca, esa elevada intensidad, que eso lo consigue. De hecho, es lo que a mucha gente le engancha. Para mí, en esta etapa, incluso para gente como yo, que ya no voy buscando rendimiento, que ya vamos cumpliendo unos años, este tipo de ejercicios conlleva un precio mecánico. Es decir, las estructuras articulares pueden llevarse un estrés que, claro, un minutito más 4 bloques más otro día y venga y con el burpee y tal, pues al final voy a tener quizás un impacto mecánico sobre ciertas estructuras como puede ser la zona lumbopélvica, el hombro, la articulación de las muñecas. Entonces, voy a conseguir un entrenamiento metabólico muy eficiente, pero pagando un precio mecánico. ¿Me compensa? Lógicamente no, porque a medio plazo voy a tener alteraciones de sobrecarga a nivel muscular, tendinosa, desgaste articular. No es buena opción, no es buena opción. Sobre todo porque además 60 segundos, parece que no, pero se puede hacer eterno 60 segundos haciendo un burpees o pliometría. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Esta opción que está aquí abajo. Hago 30 segundos, por ejemplo, 30 segundos de air squat, de sentadilla dinámica, todo lo deprisa que queráis, pero veis, no hay impacto. ¿Mm? Con lo cual no hay agresión mecánica, sí que consigo elevar la frecuencia cardíaca, pero sin impacto, sin agresión mecánica. Me gusta más este. Hago 30 segundos de squat dinámico con 30 segundos del climber a una intensidad moderada, porque tengo que estar ahí un minuto. Entonces, esta combinación de 30 segundos y 30 segundos es más llevadero, reparto las cargas por otras estructuras articulares, no incido sobre la misma una y otra vez y hay menor estrés mecánico, con lo cual consigo
mi objetivo de elevar la frecuencia cardíaca, elevar la intensidad durante 1 minuto, 60 segundos, pero el riesgo mecánico lo he descendido. Entonces prefiero utilizar 2, 3 ejercicios, cambiar las estructuras que se ven involucradas. Quizás es también más motivante y sobre todo porque hay menos riesgo. Entonces, repito 30 y 30 segunditos 4 veces y he conseguido mis 10 minutos repartiendo entre diferentes zonas musculares con diferentes movimientos, siendo un poquito más atractivo y no estando 60 minutos machacándome con el burpee. ¿De acuerdo? Entonces, yo prefiero esta opción. Ahora os diré dónde podemos encontrar más ejercicios, dónde verlo, dónde tener más opciones, ¿de acuerdo? Pero cuidado con esto que nos venden a veces en las redes sociales o el entrenador machaca de turno de vamos a darlo todo aquí con los burpees, las pliometrías, salto al cajón y no pain, no gain. Eso es un terrorista, eso es lo más peligroso que hay. No pain, no gain es el lema de los inconscientes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que intentar que esto sea sostenible, que no consigamos nuestro objetivo de elevar la tasa metabólica, pero después nos duele la espalda, los hombros, las articulaciones porque hemos pagado un precio mecánico. ¿De acuerdo? Entonces cuidado con el HIIT porque a veces hay gente que no acepta ese nivel de estrés mecánico. Entonces no tengo necesidad de hacer esto, puedo hacer esta opción de aquí abajo. ¿Bien? Vale. Y esta es otra opción, la de 2 ejercicios, la que veíamos antes, 2 ejercicios de fuerza con cardio, 5, 10 minutitos, pero tipo Farley. Fuerza, otro bloque, el segundo bloque y el cardio después de ese bloque. Y nuestro último bloque de fuerza y un poquito de cardio. También se podría hacer esto. Vale, hemos visto la parte inicial, la parte para esas personas que empiezan a tomar contacto con el HIIT, pero para los que ya estáis en forma o a medida que vamos mejorando nuestro nivel de forma, es decir, yo hago ese entrenamiento y resulta que a los 30 segundos ya he recuperado, vamos a este tipo de entrenamiento más exigente, ¿de acuerdo? Aquí vamos ya por un trabajo intervalado de 5 o 10 minutitos, que es el clásico o es el más habitual, donde tenemos diferentes estructuras. Podemos hacer 4 series de 60 segundos de carga, 60 segundos de recuperación, lo que hablábamos antes, 1 y 1. Podemos hacer 6 bloques, que a veces me gusta más, de 45 segunditos de carga, 45 segunditos de recuperación, que vienen a ser unos 9 minutos. Y después 5 bloques, 5 series de 60 segundos de trabajo de intensidad con 45 minutitos. Hemos bajado un poquito la recuperación para pedirle un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de estas estructuras está bien para personas que ya estamos en forma. Y ahí me incluyo yo. Yo lo que hago lo suelo hacer aquí, en este tipo de estructura. ¿Qué debemos intentar? Que al final de ese tiempo de recuperación recuperemos el aliento, que ya podamos volver a hablar y volvemos al siguiente. Entonces, no os guiéis siempre por 60 segundos estrictos, sino a veces pues vamos viendo. También hay aplicaciones de estas que son gratuitas, que la programáis y os avisan del tiempo de carga y recuperación. Vale, vamos a ver ejemplos prácticos. Tendríamos lo mismo, nuestra parte de activación, nuestro HIIT de 10 minutitos al principio y después nuestro entrenamiento de fuerza, lógicamente un poquito más intenso porque ya estamos en personas con cierto nivel de forma. Y lo que os decía, luego al final puedo incluir, estaría bien, esto ya es opcional, pero estaría bien terminar con otros 5 o 10 minutitos de trabajo cardiovascular ya suave, moderado, para favorecer la recuperación. Vale, vamos a ver cómo sería esto. Este sería un entrenamiento para este tipo de personas ya un poquito avanzadas. Este sería nuestro entrenamiento de fuerza desde aquí, ¿veis? Press de banca, el trabajo de diagonal, el trabajo de pull en super serie y el último bloque con nuestro trabajo de press, de split, pues ahí teníamos. ¿Qué es lo que he hecho? Empezar, antes de realizar nuestra parte de fuerza, empezar nuestro primer contacto con este entrenamiento con un entrenamiento de HIIT, que sería HIIT intermedio, saltos al cajón, 4 series de 60 segundos de subida y bajada al cajón, 60 segundos de recuperación. Con este entrenamiento, con ese gesto, que sería no subir y bajar a lo loco como mucha gente hace a la mayor velocidad posible, porque ahí, sobre todo al bajar, puede haber un impacto mecánico. Entonces, yo para conseguir elevar la frecuencia cardíaca, con esta opción de saltar, recepcionar bien, extender y bajar un pie y después otro,
va a ser suficiente. Porque a veces lo hacemos súper intenso y a los 30 segundos ya no podemos más. Y yo tengo que estar un minuto. Entonces, esta opción de subir y bajar sin tanta agresión mecánica, para mí, para esta estructura, es más viable. Y aquí tenéis la estructura. Hago mi parte de activación, empiezo con mi hit, de 4 por 6 por 60 segundos de carga, que vienen a ser esos 10 minutitos más o menos, y después le hago mi entrenamiento de fuerza. Las piernas pueden estar un poquito fatigadas, pero como voy a hacer, veis aquí, trabajo de press, trabajo de pull, trabajo de press vertical y un poquito de brazo con un split, puedo hacerlo perfectamente. Por eso no sería bueno hacer este tipo de entrenamiento HIIT el día que voy a hacer pierna, porque sí que me puede limitar, perjudicar, interferir en luego tener un buen entrenamiento de fuerza. Por eso yo prefiero introducir el HIIT el día que vaya a hacer, pues sobre todo, tren superior o a darle protagonismo al tren superior. ¿De acuerdo? Vale, ahí tenemos un ejemplo práctico de cómo incluir ese trabajo de alta intensidad, que voy a unir el trabajo de fuerza con el trabajo de elevada intensidad, voy a conseguir un elevado coste metabólico y así consigo optimizar y acceder mucho más a esa quema de grasas. Pensar que hay un dicho que nos dice, que luego lo veremos un poquito, que dice, las grasas arden en el fuego de los hidratos de carbono, es decir, con toda esta intensidad quemando glucógeno, si tengo ya buena flexibilidad metabólica, voy a ir tirando también de las grasas. Y si luego al final le añado mi trabajo cardiovascular de 5, 10 minutitos, 15, 20, 30, los que queráis, pues sería muy buena opción de seguir añadiendo un poquito de cardio al final. Entonces, activamos, entrenamiento de HIIT al principio, entrenamiento de fuerza para seguir degradando glucógeno, activando las catecolaminas y luego pues al final del todo, 5, 10 minutitos, 15 si queréis de cardio suave, moderado, sería lo óptimo. Sería esa relación de conseguir una tasa metabólica elevada sin agresión mecánica. Pensar que debemos conservar nuestra salud articular, entonces cuidado con el HIIT. Vale, vamos a ver diferentes tipos de entrenamiento. Y para eso os voy a enseñar lo que yo tengo en mi plataforma, en Pro Wellness Gallery, que ya vais a ver este entrenamiento metabólico. Vamos a verlo desde aquí para que tengáis una idea. Vale. Supongo ya estáis viendo ahí la aplicación. Esto es Pro Wellness Gallery. Muchos de vosotros estáis aquí registrado. Con que estéis registrado, que es gratuito, ya podéis acceder a este nuevo programa de entrenamiento metabólico. Los que estáis suscritos, pues vais a acceder a mucho más contenido. Entonces aquí vamos a ver el entrenamiento metabólico mejora, iré colgando alguno más, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, veis, tenéis un entrenamiento de autocarga de 8 minutitos, entrenamiento de autocarga de 7 minutos, entrenamiento metabólico con peso libre, kettlebell y mancuerna de 6 minutos. Vamos a ver este para que veáis un poquito la idea. Es un entrenamiento de 7 minutos para incluir al principio del entrenamiento, hago mi activación, hago este entrenamiento de HIIT y después mi entrenamiento de fuerza. ¿Qué tenemos aquí? Un jumping jack. Aquí lo vamos a ver. ¿Veis? Aquí tenemos puesto aquí 60 segunditos, recuperación 45 segunditos. Y aquí, aunque tengo el jumping jack, ¿veis? Hay una alternativa que puede ser un poquito más intensa, pues en vez del jumping jack normal, el Navy jumping jack, que es con los brazos arriba. O otra alternativa, que es esta, el de bajar y subir. Entonces, como veis, yo os propongo alguna alternativa por si queréis cambiar, otro día queréis hacer alguna, o se os queda cortita o queréis cambiar, pues fijaos, puedo hacer esta, que esto, ojito, esto cansa, porque subir y bajar el cuerpo eleva bastante la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí tengo un entrenamiento HIIT de 7 minutitos que no necesito ni peso, ni desplazamiento, ni salir a correr. Si salgo a correr es estupendo, pero si no, pues mira, hago el jumping jack, recupero 45 segunditos y después elijo otro ejercicio para no incidir siempre sobre las mismas estructuras. ¿Cuál? El climber. Este climber moderado, no muy deprisa porque son 45 segunditos, pero esto ya es a gusto de cada uno. ¿Que lo quiero hacer más deprisa? Estupendo. ¿Que quiero una alternativa? Pues aquí tenéis una alternativa. El jumping un poquito, el climber un poquito más rápido, pero en apoyo inclinado. Segundo ejercicio, tercer ejercicio, este me gusta mucho. Este, porque consigue, es mi alternativa preferida al burpee, porque consigue elevar la frecuencia cardíaca
sin impacto. Parece que no exige tanto, pero hazlo 45, 60 segundos y ya verás cómo esa bajada y subida alternando de apoyos y tal consigue mi objetivo de elevar la tasa metabólica. ¿Que lo puedo hacer un poquito más deprisa? Pues lo hacéis un poquito más deprisa, pero ¿veis la diferencia entre esto y el burpee? Que este ejercicio no tiene impacto, no tiene agresión mecánica, muy poquita, es más llevadero articularmente que el típico vamos a darlo todo aquí saltando a diestro y siniestro sin tener en cuenta el estrés articular, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gustan más estas opciones que pagamos menor precio mecánico. Esta es, después está la alternativa, que es esta, o esta es otra alternativa, un split a doble tiempo. Entonces, os doy alternativas para que tengáis diferentes opciones para vuestro entrenamiento de alta intensidad. Y el último ejercicio, pues un salto pero horizontal, que siempre pensamos en saltar en vertical un cajón y tal, y a veces la gente no optimiza el salto vertical, pero el salto horizontal lleva menor agresión mecánica y consigo esa elevación de la frecuencia cardíaca. Salto horizontal, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, 60 segunditos. Estupendo, estamos hablando de un entrenamiento intermedio, no a darlo todo, ¿de acuerdo? Después veremos algún tabla. Entonces, aquí tenéis diferentes entrenamientos de autocarga de 8, de 7, el peso libre, esto ya para los que estáis suscritos porque vais a tener gratis los dos primeros, pero este ya aparecerá para los suscriptores. Entonces aquí vais a ver, por ejemplo, un día que te quiero hacer un entrenamiento HIIT con peso libre, que se puede y se debe hacer, pues aquí tenéis este que me gusta, la arrancada dinámica, ¿m? Y el siguiente intervalo, no sigo con este porque al final puedo cargar un poco a nivel articular al hombro, pues ¿qué hago? Un reverse squat. Entonces, me gusta elegir 2, 3 ejercicios más que hacer siempre el hit con el mismo ejercicio, porque hay un impacto mecánico, hay un precio mecánico. Entonces, pues hago mi swim, hago mi arrancada dinámica y los voy alternando. Diferentes opciones para repartir la carga entre diferentes estructuras articulares. Bien, entonces aquí tenéis ya en metabólicos, tenéis ya diferentes opciones. Iré cargando más estos días, pero ahí tenéis entrenamientos que lo podéis poner en práctica, llevando a la práctica todo esto que estamos viendo de forma teórica. Bien, vale, vamos a volver donde estábamos. Entonces, ahí tenéis diferentes entrenamientos para que tengáis repertorio y tengáis una referencia. Y también a mí me gusta, este lo hago yo mucho, introducir un fartlek entre bloques. Es decir, un día hago mi hit al principio, tal y como hemos visto, pero eso todos los días ya hemos dicho que no es muy llevadero. Pero si yo quiero introducir el cardio por ahí, pues un día hago el hit al principio y otro día, si voy al día siguiente, no hago lo mismo, sino que hago esto. Hago mi entrenamiento de fuerza al bloque 1 y un fartlek de entre 5 y 10 minutitos. Un fartlek es un cardio, pero con cambios de intensidad, que lo puedo hacer, ahora lo veremos, en una bici, en una cinta, con cuestas, con cambios de aceleración, con cambios de ritmo o con diferentes ejercicios que ahora vamos a ver. Vuelvo a mi entrenamiento de fuerza, a mi bloque 2, y hago otro fartlek de 5 o 10 minutitos. Hago mi tercer bloque de fuerza y termino haciendo ese cardio final de 5 o 10 minutitos. Esto a mí, de hecho, es lo que más hago porque es lo que más me motiva. A veces me resulta aburrido hacer el entrenamiento de fuerza con ejercicios porque me arde la sangre. Entonces necesito ir cambiando un poquito y esto lo suelo hacer bastante, que para mí es más llevadero que hacerlo por separado, ¿de acuerdo? Pero esto son opciones que cada uno tiene que valorar y hacer la que más le guste. Vale, ahí tenemos nuestro fartlek entre bloques, que podría ser esto. Con bici, hacer ese no continuo, no hacer 5 o 10 minutitos continuos, sino aprieto un poquito, acelero y recupero, acelero, recupero, subo, escalo, cambio. Entonces, me gusta la bici por lo que hablábamos antes, de que ya no hay impacto mecánico, si tengo cinta pues puedo correr, pero yo apuesto siempre por lo que no tiene impacto mecánico. Entonces, puedo hacer ese fartlek con bici o que no tengo una bicicleta porque estoy en casa, estoy haciendo un entrenamiento, nada, aquí en mi habitación o en mi garaje. Pues mira, hago este circuito de 3 ejercicios. Hago un split dinámico, hago mi climber y hago
un desplazamiento lateral con plie. Nada, 10, 15 segunditos, paso al otro y otra vez. Split, climber, salto lateral, split, climber. Así estoy 3, 4, 5 minutitos, pum, y vuelvo a mi entrenamiento de fuerza. Entonces, es otra opción que a veces no contemplamos. Siempre nos vamos al HIIT, al Tabata, que es ir a buscar la máxima intensidad y muchas veces empieza a aparecer el ácido láctico y no tenemos tolerancia al ácido láctico. Entonces, pues bueno, este Farlek me gusta. Así que puedo utilizar estos 3 circuititos. Aquí hago mi entrenamiento de fuerza, mi circuito. Entrenamiento de fuerza, mi circuito metabólico. Entrenamiento de fuerza, un poquito de cardio suave al final. Bien, es otra opción que a veces no contemplamos y que también es muy eficiente. Mucho beneficio, poquito riesgo, poquito precio mecánico. Y después tenemos, que esto ya habría que verlo de forma detenida, hoy no es el día, de cómo hacer un entrenamiento un día, solamente voy a hacer un HIIT. Que un HIIT específico son 20 minutitos. Entonces, es ya para ir a darlo todo, hay que ir bastante bien preparado para tolerar la acidez que provoca ese ácido láctico en el medio, pero esto ya lo veremos otro día. Los que estáis suscritos a mi plataforma, Pro Wellness Gallery, el próximo meeting que tenemos es de este tipo de entrenamiento, así que lo veremos. Los que estáis suscritos, pues lo podréis ver, y los que no estáis suscritos, pues suscribiros porque vais a tener un montón de contenido. Bien, esto ya lo veremos otro día detenidamente, que hoy no es el día. Y vamos al Tabata, al HIIT más avanzado. Si ya vamos progresando, sería lo que todo el mundo llama Tabata. Que hay mucha gente que hace un Tabata por ahí. Yo he visto hacer Tabata de pilates, Tabata de abdominales, Tabata... No hay Tabata de abdominales, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el Tabata? Es lo más exigente. Es el clásico de 4 minutos, es 20 segunditos a tope, a darlo todo. En 20 segunditos tengo que subir lo máximo posible mi frecuencia cardíaca, recupero 10 segundos. Y otra vez, 20, 10, 20, 10. Así, 8 series. Como veis, los intervalos se reducen, pero la intensidad se eleva muchísimo. Hay que estar muy preparado para hacer esto. O los que no estamos tan preparados, que yo me incluyo, pues lo hago de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, porque necesita mucha tolerancia a la acidez, a ese tipo de entrenamiento. Entonces, bueno, de forma puntual lo puedo hacer. Entonces, puedo hacer el clásico, que es este, de 4 minutitos, 20-10, 20-10, 20-10, 8 veces, o también 30-10, 30-10, 30-10, 6 veces. Es otro tipo de entrenamiento que también es de alta intensidad. Y aquí ya no recupero. Aquí en 10 en 10 segundos no me da tiempo a recuperar aliento. Tengo que ir al siguiente en déficit de oxígeno. Con lo cual, cuando termino las últimas series voy ya hiperventilando. Por eso hay mucha gente que se enfrenta al Tabata, pero no tiene la capacidad, ni la experiencia, ni la fuerza, ni el desarrollo, ni la capacidad para optimizarlo. Y al final se va a machacar a nivel articular y no va a conseguir este tipo de entrenamiento. Por lo tanto, esto para gente muy exigente. Aquí tenéis un ejemplo. Hago un Tabata de 4 minutitos al inicio del entrenamiento, nunca al final. No es la mejor opción hacerlo al final. ¿Por qué? Porque si yo hago mi entrenamiento de fuerza, cuando llega al final y voy a hacer mi Tabata, estoy ya fatigado, no voy a poder exigirle todo lo que requiere. Entonces, el Tabata se hace al principio. Esa gente que... Y para terminar un Tabata, no sabe lo que está diciendo, ¿de acuerdo? El Tabata, si es un buen Tabata, al principio, pues cuando estoy fresco, después de la fase de activación, ¿de acuerdo? Entonces, hago mi fase de activación, una buena fase de activación que despierte ya al sistema cardioventilador incluso un poquito, y me enfrento a mi Tabata. 4 minutitos a tope, 20 segunditos a tope, 10 segunditos de recuperación, 8 series. ¿Qué ejercicio elijo? Pues este, por ejemplo. Un split a tope, no a doble tiempo. Ahí, dinámico. Eso, en 20 segunditos, ¡pum!, estoy arriba ya. Si se extienden bien las piernas, si se hace 20 segunditos, tengo ahí a mi hit. Puedo hacer también un sprint, pero para eso necesito 100 metros para acelerar o bastante más. Entonces, bueno, no tengo espacio, pues me hago este entrenamiento. Hago esto 8 series, estoy ahí 4 minutitos a tope y hago mi entrenamiento de fuerza, que en este caso pues, es un trabajo de pull, asistido, las piernas están fatigadas, pero el tren superior puede hacer ese entrenamiento de fuerza, de pull, de remo, mi trabajo de fondo, de push-up, mi trabajo de rotadores, mi trabajo de tríceps y al final, si quiero, otra vez unos 5 o 10 minutitos de cardio al final. ¿Ves la diferencia?
como el HIIT Tabata ya es más serio, entonces yo me quedaría con las opciones anteriores que hemos visto. Vale, vamos a darle para adelante. Vale. ¿Y qué estrategias nutricionales tenemos? Hemos visto la parte de entrenamiento. Vamos a ver ahora cómo podemos remar a favor de la lipólisis con ciertas estrategias nutricionales que a mí me gustan. En esto hay de todo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero y fundamental y que mucha gente se salta o no le presta atención es permitir que después del entrenamiento al menos esté una hora sin comer. ¿Cuándo hago la siguiente comida? Después del entrenamiento. Mínimo una hora después, una hora, hora y media después de entrenar. Si ingiero comida justo al terminar el entrenamiento, pierdo una oportunidad de seguir quemando grasas. Os lo explico. Mira, esto sería un timing ideal. Yo hago mi comida previa al entrenamiento por lo menos 2 horas antes, ¿de acuerdo? Hago mi comida y 2 horas después hago el entrenamiento. Hay gente que dice, oye, yo es que antes de entrenar tengo hambre, ¿qué como? Nada. ¿No como nada? No, porque en el momento que tú entrenas, realmente cuando estamos entrenando, nadie tiene hambre. Puedo tener hambre al principio o cuando empiezo a hacer mi fase de activación, pero en el momento que entro en calor, empieza mi organismo a conseguir glucosa, ya no aparece la sensación de hambre. Tenemos suficiente glucosa o deberíamos tener suficiente glucosa almacenada en el hígado, en el tejido muscular para realizar nuestro entrenamiento. Entonces, antes de entrenar, no hay que comer nada, si acaso hidratarse bien, ¿de acuerdo? Entonces, hago mi comida, pasan 2 horas, hago mi entrenamiento para que no esté pues haciendo la digestión en ese momento, entonces para garantizarme que no hay un proceso digestivo, 2 horas. Hago mi entrenamiento y después, al terminar de entrenar, debería esperar una hora. Os lo digo esto porque hay mucha gente que nada más terminar el entrenamiento se trinca su batido de carbohidratos y proteínas en la ventana de la oportunidad, a ver si se va a cerrar la ventana y no voy a poder asimilar. Eso no es lo ideal para seguir quemando grasas. ¿Por qué? Fijaos, aquí aparece en esta línea verde punteada cómo evoluciona más o menos, ¿de acuerdo? Estos son a rasgos generales, cómo evoluciona el consumo de grasas. Pues lógicamente cuando estoy comiendo y sin hacer nada, pues el consumo de grasa está al mínimo, pero en el momento que empiezo a entrenar, la quema de grasa va tomando protagonismo cada vez un poquito más porque el glucógeno se va degradando. Aquí tenemos al glucógeno que está pues más o menos un poquito por la mitad, un poquito vaciado, hago mi comida, se llena de glucógeno, se pone, se reponen esas reservas de glucógeno y cuando empiezo el entrenamiento el glucógeno debería estar ahí predispuesto para, lógicamente, hacer ese trabajo de alta intensidad, pero a medida que voy haciendo ese trabajo de alta intensidad, las reservas de glucógeno van bajando. Tenemos glucógeno insuficiente, pero sí que van, lógicamente, bajando. Y al mismo tiempo la involucración de la lipólisis va subiendo, se van solapando, cada vez menos glucógeno, cada vez más obtención de energía a través de quemar ácidos grasos. Eso para gente ya entrenada que tenga buena flexibilidad metabólica. En un sujeto sedentario que empieza por primera vez, esto no funciona así. Necesitaría adaptarse, tener mitocondrias, ¿de acuerdo? Entonces, gente ya entrenada, tenemos mitocondrias, pues podemos hacer esto. Se va agotando el glucógeno, va subiendo la quema de grasas y cuando termina el entrenamiento, que es un ejemplo de esto que hemos visto, resulta que todavía seguimos, digamos, mi organismo sigue revolucionado, sigue quemando grasas. El sistema hormonal, las catecolaminas están disparadas. De hecho, terminamos ¡wow! Y nos sentimos eufóricos, ¿verdad? Cuando terminamos de entrenar, nos sentimos muy bien, de forma placentera. Eso es por la adrenalina, la noradrenalina, que todavía está ahí funcionando, todavía están quemando grasas. Entonces, nada más terminar, mi organismo está quemando grasas. Si yo nada más terminar le ingiero algo con glucosa, carbohidratos o un batido que es fácil que entre rápido, pues lógicamente mi organismo va a ir a por esa glucosa que acaba de entrar y le estoy limitando que siga consumiendo esas grasas. Entonces, nada más terminar, puedo haber terminado el entrenamiento, pero todavía sigue revolucionado mi sistema endocrino, mi sistema fisiológico, y sigue quemando grasas. Por lo tanto, debería esperar. Ahí no vamos a tener hambre porque todavía no aparece esa sensación de hambre. Entonces, yo aconsejaría esperar por lo menos una hora. En esa hora mi cuerpo está quemando muchísima grasa, sobre todo si he hecho un entrenamiento metabólico como el que hemos visto. Está muy acelerado. Y ahí, si no estoy haciendo actividad porque ya he terminado,
sigo tirando de grasas. Entonces, es una oportunidad para darle protagonismo a esa quema de grasa. Después hago mi comida después de una hora, hora y media, y entonces ya vuelvo a reponer el glucógeno. Lógicamente la lipólisis ya se viene abajo porque ya no hay ese clima hormonal, ya estoy en otra situación y se vuelve a repetir todo ese proceso. Comida, entrenamiento. Pero acordaros, después de entrenar, me espero una horita, me hidrato bien, agua toda la que queráis, y la siguiente comida por lo menos una hora, hora y media después, ¿de acuerdo? Darle ese margen. Hay muchos timing, pero por lo menos que no termine de entrenar y ya me ponga a comer o a ingerir batidos como un loco, ¿de acuerdo? No hace falta. Y la otra estrategia es provocar un déficit calórico. Y esto es eso, una estrategia, no una forma de vida. No puedo vivir constantemente con un déficit calórico porque a largo plazo no es sostenible y voy a degradar masa muscular. Y a mí me interesa, sí, quemar grasa, pero mantener la masa muscular. Tengo que proteger al músculo, que es el mayor quemador de grasas. Entonces, esto de hacer una ingesta calórica por debajo de las necesidades, cuidado con ella, porque no es sostenible, ¿de acuerdo? A largo plazo me va a dar problemas, va a bajar la tasa metabólica, va a degradar masa muscular, problemas de anemia, sobre todo en mujeres, pues tiene mayor complicaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuándo utilizo en déficit calórico? Pues siempre que me asegure que tengo una flexibilidad metabólica. ¿Qué es esto? Pues garantizar que mi cuerpo tiene una serie de intermediarios metabólicos, de enzimas, de mitocondrias, que puedan funcionar diésel, es decir, que no tengo glucógeno o no tengo tanta energía, pero puedo ir a por la grasa porque tengo las herramientas y las estructuras, el acondicionamiento para conseguir obtener energía a través de quemar grasas. Entonces, esto funciona muy bien en personas con un recorrido, con un nivel de forma física y que han ido haciendo esto de forma progresiva. Gente que lo hace desde el principio porque es obesa, es sedentaria y de repente voy a hacer esto, no funciona. No funciona, ¿de acuerdo? Entonces son estrategias para hacerlo de forma puntual. Acordaros, las grasas arden en el fuego de los hidratos de carbono. Yo tengo que trabajar con intensidad. Si no tengo glucógeno, no puedo trabajar con intensidad. Entonces tiene que ser un déficit no muy elevado. Entonces, ahí vamos a tener estrategias como el ayuno intermitente, que a mí me gusta personalmente, la dieta cetogénica también me gusta, pero me gustan más los ciclos de carbohidrato. Ahora os explico un poquito qué es esto. El ayuno intermitente es para personas que ya tienen mucho recorrido y realmente un ayuno intermitente es para estar pues 16 horas sin comer o prácticamente nada. Entonces, eso muchas personas no lo llevan bien porque, claro, a lo largo del día tengo hipoglucemia, tengo bajada de glucosa o hago entrenamiento. Entonces, es difícil llevar un ayuno intermitente como Dios manda. Entonces, no hace falta de repente estar 16 horas sin comer. Oye, lo hago de forma puntual. Estupendo, no pasa nada, porque deberíamos tener esa flexibilidad. De hecho, nuestro cuerpo tiene esas capacidades y esas estrategias todavía de nuestros siglos de evolución. Desde el Paleolítico venimos teniendo carencias o días donde no teníamos alimento y necesitábamos pues ir tirando de lo que teníamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día en nuestra sociedad actual estamos muy bien acostumbrados. Bueno, a lo que iba. El ayuno intermitente funciona, pero es muy exigente y hay muchas personas que no lo llevan bien. La dieta cetogénica de no comer o comer muy poquitos carbohidratos, pues al final necesito carbohidratos para hacer mi entrenamiento, necesito cierto glucógeno muscular. Para personas que están haciendo una dieta específica o con algún caso en concreto, tal, pues lo mismo le puede resultar, pero al final mmm, voy a necesitar glucógeno. Entonces, ¿qué me gusta a mí? Hacer ciclos de carbohidrato, jugar con los carbohidratos. Es decir, los carbohidratos, que son con los que puedo negociar, porque las proteínas tienen que estar garantizadas y las grasas buenas también, no las malas, sino las buenas. Debería jugar con los carbohidratos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues estar 2, 3 días bajando los carbohidratos y después como normal, bajo carbohidratos y como normal. Cuando yo voy a hacer un entrenamiento metabólico, más cardio, más fuerza, resistencia, puedo ir bajando los carbohidratos para tener menos reservas de glucógeno y dar más protagonismo a quemar grasas, siempre y cuando tenga mitocondrias. Si yo no he hecho un entrenamiento durante meses de entrenamiento intervalado, de Farlek, de entrenamiento metabólico, no voy a tener mitocondrias. Mitocondrias suficientes o con buena capacidad para
a coger la energía o obtener energía a través de las grasas. Entonces necesito entrenar mi sistema fisiológico para tener mitocondria. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Bien? Entonces, a mí me gusta más jugar con los carbohidratos. ¿Qué opciones fáciles hay? Pues oye, yo como esto de pan y esto de arroz y de yogures, pues mira, voy bajando durante 2 días, no voy a comer ni pan ni yogures, o muy poquito pan y eso ya es bajar un poquito los carbohidratos. Entonces voy como jugando con los carbohidratos y voy generando ese déficit calórico a lo largo de la semana. Esto no es para hacerlo un día, sino a lo largo de una semana. Entonces estoy una semana jugando con los carbohidratos, comiendo menos carbohidratos y después estoy 2, 3 semanas comiendo normal. Y otra vez, una semana o dos jugando con los carbohidratos y estoy 2, 3 semanas comiendo normal. Porque si yo estoy siempre bajando el déficit calórico, al final mi organismo no puede tirar y va a bajar la tasa metabólica, va a bajar el metabolismo basal y no quiero que lo baje, ¿de acuerdo? Entonces estos son estrategias, no estilos de vida, ¿de acuerdo? No puedo estar con ayuno intermitente toda mi vida o con dieta cetogénica, no es sostenible. Entonces me gusta, pues eso, hacer ciclar con los carbohidratos. Esto, personas que lógicamente tengan su formación a nivel de nutrición, pues os podrán orientar mucho mejor, pero teniendo de punto de vista esas rutas metabólicas, esto es interesante. Y después están los suplementos. ¿Qué suplementos hay por ahí? Pues todo esto de la L-carnitina y los fat burners y tal, no funciona. ¿Qué sabemos que funciona? ¿Qué nos dice la ciencia que funciona? A nivel de estimulantes, uno que tenemos a diario, la cafeína, pero también la teína. Entonces, la cafeína y la teína son muy parecidas, son moléculas muy parecidas, pero tienen diferentes efectos. Aquí veis cómo la cafeína me da un pico más elevado de actividad. De hecho, por la mañana tomamos el café, pum, y ya estamos mucho más activos. El té, sobre todo el té verde, el té negro, que tiene más cafeína, más teína, tiene un efecto un poquito más amortiguado, ¿de acuerdo? Entonces, que la cafeína no sienta maldad, el té negro, que tiene bastante teína y también tiene ese efecto estimulante y está comprobado que ayuda a la lipólisis, que consigue de forma significativa quemar grasa. Entonces, no perdáis el tiempo en L-carnitinas, ni fat burner, ni quemadores de grasas milagrosos. Hacer un buen entrenamiento, mantener una buena estructura, unas buenas estrategias nutricionales, que eso es lo básico, eso lo tenemos todos los días, es gratis, lo podemos gestionar y después si queremos acompañarlo con un poquito de cafeína o teína, ya sea en forma de café, de té negro o encapsulados, que los hay también, o bebidas energéticas que tienen cafeína, pues también podría ser, ¿de acuerdo? Pasa que las bebidas energéticas al final tienen azúcar, tienen una serie de, pues, tienen a veces gas, tienen también otra serie de sustancias que lo mismo ya no os puedo decir lo que tienen o no tienen, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, mi café, mi té, antes de entrenar, incluso 2, 3 horas antes de entrenar, lo puedo tomar y es un buen estimulante. Eso es un efecto que se mantiene. Entonces podemos sumar la sinergia del estimulante del café o el té al entrenamiento. Antes, ¿de acuerdo? No después. Y después también es interesante a nivel de suplementos, los que están comprobados que funcionan muy bien son los aminoácidos ramificados, sobre todo en personas que son vegetarianas o que no comen tanta carne. Yo, por ejemplo, como muy poquita carne, como carne, pero muy poquita, pero sí que utilizo los suplementos de aminoácidos, los ramificados. Así me garantizo que tengo un aminograma completo. Evitan la fatiga, ahorran glucógeno, estimulan en cierta forma la lipólisis, no es la panacea, pero sí que tienen ese efecto y protegen a la masa muscular. Al final, nuestros ladrillos son los aminoácidos ramificados. Entonces, tomar un suplemento de aminoácido ramificado antes del entrenamiento nos va a favorecer ese estado de protección del músculo y van a favor de quemar un poquito más grasa. No es algo súper significativo, pero sí que están comprobados que tienen cierta eficiencia y a mí me resultan interesantes. Es lo único. Aparte de eso, poco más hay a nivel de suplementación que realmente funcione y que sea saludable, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar, vale, sí, estimular un poquito la lipólisis, pero proteger al músculo. Si al final voy a quemar grasa y voy a degradar la masa muscular, pues lo comido por lo servido, no conseguimos nada, ¿de acuerdo? Bien, pues creo que hasta aquí tenía todos los contenidos con este objetivo de intentar quemar más calorías
uniendo el entrenamiento con la quema de grasa. Acordaros que tenéis ahí en la aplicación, en Pro Wellness Gallery, ese nuevo objetivo del trabajo metabólico para que lo podáis poner en práctica, ¿de acuerdo?